En este capítulo vamos a estudiar comandos básicos de Catia V5. Vamos a empezar por el comando strut. Este que ven aquí sirve para extruir una superficie, como dice su nombre, es muy parecido al comando de sólidos de extrusión o PAT, que en sólidos se llama PAT. Entonces, lo que tenemos que elegir primero es el perfil que vamos a extruir. Como saben, extruir es, digamos que, prolongar en una dirección perpendicular. Entonces, el perfil, extruimos esta curva que ya tenemos aquí preparada. Le tenemos que dar la dirección o le podemos dar la dirección. En este caso, la dirección por defecto es la normal, es decir, se va a extruir perpendicularmente. Entonces la vamos a dejar así de momento. Y aquí le damos en dimensión, entonces nos está pidiendo qué longitud queremos extruirlo. Podemos extruirlo, por ejemplo, pues 150 milímetros. Y vemos que ya está haciendo la superficie, ¿no? Está haciendo la extrusión de esta curva, 150 milímetros en dirección normal al plano que contiene la curva. Le podemos dar en dirección contraria y nos estaría extruyendo en esa dirección. Ahora también tenemos dimensión 2. La dimensión 2 sería en el otro sentido. Podemos probar aquí, le damos 100 y vemos cómo nos añade 100, es decir, está extruyendo 150 por aquí, que es la dimensión 1, y 150 por aquí, que es la dimensión 2. En este caso, pues lo vamos a dejar en 0. Y luego mirror extended, y si queremos que nos haga el simétrico. Entonces nos extruye los 150 y en la otra dirección los 150. Esta característica de mirror extended es muy usada, ya que nos permite dejar los planos, si se dan cuenta, aquí están nuestros planos, en el punto medio, en el plano de simetría. Nos hace un plano de simetría, de hecho. Entonces la de mirror extended se suele usar bastante. Y luego ya solo nos queda ver, esto se puede cambiar, en lugar de que sea de dimensión, podemos extruir hasta el siguiente elemento. Entonces vamos a hacer aquí una prueba. Le tenemos que seleccionar un elemento hasta donde queremos que se extruya la superficie. En este caso le podemos seleccionar este plano. Y vemos que extruye desde aquí hasta el plano. Esta característica también es muy usada para controlar mejor la longitud de la superficie. Porque si nosotros ahora cambiamos el parámetro del plano, podemos controlar lo que es la longitud de la superficie, que suele ser muy útil. Hace que sea más paramétrico. En lugar de meterse a la superficie, doble clic y cambiar los milímetros, sabemos que este plano está limitando la longitud de esta superficie y podemos cambiar dónde es la posición del plano y a la vez ya estamos cambiando la longitud de la superficie. Ahora lo vamos a dejar en dimensión. Le vamos a dar preview, mirror extended, le voy a quitar el mirror extended y ahora vamos a probar lo que sería otra dirección que no sea la normal. Esta dirección se puede dar botón derecho y le puedes dar las direcciones principales, X, Y o Z, o también le puedes dar una línea que ya esté creada que especifique esa dirección. Nosotros se ha creado antes esta línea a 45 grados con el plano que contiene el perfil, entonces le damos y vemos cómo ahora la superficie está formando 45 grados con el plano, exactamente la dirección que le indica esta línea. Entonces, si cambiamos esta línea, cambiamos el ángulo que forma esta línea, va a cambiar nuestra superficie. Esta línea está definiendo o determinando el ángulo de extrusión de la superficie. Y con eso ya quedaría explicada la herramienta de extrusión. Ahora vamos a explicar la herramienta de revolución, que también es muy usada. La herramienta de revolución, como su nombre indica, lo que nos permite es hacer la revolución de una curva, generalmente alrededor de un eje. Y esta curva, al girar alrededor de un eje, lo que nos forma es una superficie. Si en lugar de una curva es una recta y la revolucionamos alrededor de un eje, ¿qué obtenemos? Obtenemos un cilindro. En este caso, pues vamos a probar con esta curva. Entonces vamos a seleccionar revolución, que vemos que es este comando. Es un comando sencillo. Le tenemos que dar primero el perfil, le damos esta curva y el eje de revolución. En este caso es esta recta que ya hemos creado aquí. El eje de revolución puede estar en un sketch, como en nuestro caso, vemos que esta recta está dentro de un sketch, o podría ser una recta en 3 dimensiones que no pertenezca a un sketch, que la hayamos hecho con esta herramienta, con la herramienta línea, a través de 2 puntos, por ejemplo. O también botón derecho, y aquí nos salen los ejes principales. Si queremos que nuestro eje de revolución sea el X, que es este de acá, o el Y, que es este de acá, o el Z, que es el vertical, lo podemos elegir aquí.
o incluso podemos crear una línea sobre la marcha, aunque yo es algo que no uso mucho, las tengo ya preparadas. Entonces vamos a usar este eje revolución y aquí le damos el ángulo. Ahora está en 360, como vemos, ya nos ha formado la superficie, ¿no? Si en lugar de 360 le damos que un ángulo de 30 grados, nos hace 30. Si en lugar de 30 lo subimos a 60, va haciendo 60. Y el ángulo 2 pues es simplemente en el otro sentido. Si le damos un ángulo 2 de 30, pues nos ha hecho 30 para el otro sentido. Si le damos de 60, y así sucesivamente. Entonces este lo vamos a dejar en 0 el 2 y le vamos a hacer este en 360 grados. Le damos OK y ya tenemos nuestra superficie por revolución. El comando revolución no tiene mucho, pero sí es muy útil. Muchas veces a la hora de hacer una superficie tenemos que pensar cómo hacerla. Entonces, con revolución es una forma fácil de hacer ciertas superficies. Siempre tienen que ser superficies que tengan un eje en común y podamos tener una curva que al revolucionarlo nos dé esa superficie. Ahora vamos a explicar el comando esfera. El comando esfera lo que nos crea es una superficie de forma esférica. Entonces vamos a seleccionar el comando, que es este de aquí. Es un comando también bastante sencillo. Lo que nos pide es un centro, que vamos a elegir el origen, que lo tenemos aquí. El eje, pues lo dejamos tal y como está y le vamos a dar un radio, que puede ser, por ejemplo, 300, para que se observe, y ahí tenemos nuestra esfera. Aquí ya elegimos si la queremos completa, como sería en este caso, o la queremos parcial. Entonces, si ya la queremos parcial, ya tenemos que jugar con los ángulos de paralelo y los ángulos de meridiano. Como ven aquí, estos que ponen 45, estos serían los paralelos en un sentido y en otro, y el meridiano serían estos, los horizontales, digamos, que ahora están así, ¿no? Entonces podemos probar, podemos poner, por ejemplo, este lo podemos poner en menos 20, ¿no? Este lo ponemos en 20 y vemos cómo va cambiando. Este lo vamos a poner en 75, ahí vemos cómo cambia, y este lo ponemos en, por ejemplo, 90. Bueno, pues ahí vemos cómo van cambiando, ¿no? Lo vamos a dejar completa. Y esto sería el comando esfera, no tiene más este comando. Vamos a explicar otro comando que es el de cilindro, que como indica el mismo nombre del comando, nos va a crear una superficie cilíndrica. Como hemos dicho antes, una superficie cilíndrica se puede crear también revolucionando una recta alrededor de un rectángulo alrededor de un eje, ¿no? Porque tenemos que revolucionar una superficie, un contorno cerrado, ¿no? Entonces, revolucionando un rectángulo alrededor de un eje. Pero, pues, podemos hacerlo de una manera más sencilla usando el comando cilindro. Entonces, necesitamos un punto, que vamos a seleccionar el origen. Necesitamos una dirección, que en este caso vamos a seleccionar el eje Z, como hemos dicho, para seleccionar los ejes principales. Botón derecho, eje Z. Y ahora nos pide un radio, que puede ser 200, por ejemplo, ahí lo vemos, y ya las longitudes, cuánto queremos de altura, tanto para arriba, desde el plano medio, como para abajo. El plano medio lo define nuestro punto, donde hemos situado nuestro punto. Entonces aquí le vamos a dar 300, por ejemplo, para arriba, y aquí pues podemos probar, si le damos 150, nos hace para abajo, lo vamos a dejar en 0. Otra vez aquí tenemos la opción de Mirror Extended, que nos sirve para hacer el simétrico de lo que ya tenemos, nos hace el simétrico, que es muy utilizada, ¿no? Como ven estos planos, si no usamos Mirror Extended van a quedar en la base, si usamos Mirror Extended nos quedan en el medio. Eso a la hora de diseñar, cuando tengamos más superficies adyacentes o más piezas, es muy importante donde nos queden nuestros planos porque nos van a facilitar el trabajo posterior. Entonces, de momento lo dejamos ahí. El reverse direction, que funciona igual que hemos visto antes. Y pues ya está todo explicado, no tiene más, ¿no? No tiene más. Aquí en dirección o botón derecho, o también si ya tenemos una dirección establecida por una recta que esté en un croquis o una recta en 3 dimensiones, se la podemos dar. Ahora vamos a explicar otro comando que también se usa bastante en CAD y V5, que es el offset. El offset lo que nos crea es una superficie paralela a una dada a una distancia determinada. Entonces, en este caso partimos de esta superficie y suponemos que queremos crear una superficie paralela, pero a una distancia de
pues no sé, de 70 milímetros, por ejemplo. Entonces, para eso usamos el comando offset, que es este que tenemos acá. Entonces, le damos la superficie que queremos que actúe de referencia, que es esta, strut1, y le damos a qué distancia, vamos a darle 70 milímetros. Y vamos a dar preview. Ahí la tenemos. Entonces, como vemos, esto es el offset, ¿no? Nos crea una superficie paralela a una dada, una distancia determinada. Tenemos aquí otras características, como el both sides, por ejemplo, que nos crea pues, el simétrico, la superficie simétrica también. Esta simplemente quiere decir que cuando le dé OK, voy a poder seleccionar, se queda seleccionada la herramienta, selecciono otra superficie y me vuelve a hacer lo mismo. Y luego tenemos el smoothing, que es por si queremos suavizar la superficie. Hay veces que no podemos. Por ejemplo, estos 70 no se puede poner toda la distancia que queramos. Si ponemos 120, seguramente de error. ¿Ven? Ahí ya da error. ¿Por qué? Porque partes de esta curva de la superficie se degeneran demasiado y no permite pues, crear la superficie, ¿no? Para eso tenemos lo que es el smoothing o suavizar, ¿no? Podemos poner manual y ponemos una desviación. Entonces lo que hace es que permite ciertas desviaciones en la superficie que hagan que se pueda hacer. Vamos a probar. Me parece que va a seguir dando error. Sigue dando error, pero si probamos con 112, por ejemplo, ahí sí permite, pero si le quitamos el smoothing y le decimos que no, ahí también. Pues probamos con 115. Ahí ya da error. Entonces, si se dan cuenta, con 115 milímetros, si no le ponemos smoothing, da error. Si le ponemos un smoothing, entonces vemos que nos da un error, pero no es un error grave, es simplemente una información. Entonces nos dice que no pueden ser muy precisas las superficies, pero que se aplica el local smoothing para poder crear el resultado. Entonces, finalmente tenemos el resultado gracias al smoothing, que permite una desviación en las superficies, no son totalmente exactas. Lo mejor generalmente es no tener que usarlo, dejarlo en none y usar aquí una medida que haga que la superficie pueda realizarse, como en este caso. Ven, esto ya queda explicado lo que es el comando offset. Ahora vamos a explicar otro comando bastante importante de superficies, que es el comando fill, que sirve para rellenar un contorno con una superficie. Es este que tenemos aquí. Entonces aquí lo que nos pide es el contorno. Le podemos dar un contorno cerrado o le podemos dar también una serie de líneas que hagan un contorno cerrado, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver las dos situaciones. Aquí si le damos este contorno cerrado, que es un sketch que tiene esta figura, estamos dando un contorno cerrado, le damos preview y lo que hace es rellenarnos el contorno cerrado con una superficie. Esto lo podemos quitar, remover. Y ahora vamos a probar la otra, que sería con rectas. Le podemos ir dando una recta aquí, una línea, otra línea, otra línea, otra línea y aquí otra línea. De manera que estas 5 líneas lo que forman es un contorno cerrado. Le damos preview y ya tenemos la superficie. Otras características importantes son los soportes. En este caso no se puede ver muy bien los soportes, pero los soportes serían como, digamos que otras superficies donde están conteniendo a la superficie que queremos crear. Si queremos crear un soporte, lo que hacemos es, una vez que ya hemos seleccionado la línea, por ejemplo, le podemos dar este. Entonces ahí este sería nuestro soporte. Con estos botones lo que podemos hacer es añadir, por ejemplo, si le doy a añadir after, nos permitiría añadir, después de esta, añadir otra línea. Nos da error, pero bueno. Entonces, añadir after lo que nos permite es añadir una curva justo detrás de la que tengamos seleccionado. Después, añadir before, pues nos lo añade before. Reemplazar, nos reemplaza. Y esto ya es para support. Aquí podemos remover el support o reemplazarlo también. Y con remove, pues eliminamos uno de estos.
Otra característica importante que tenemos es el passing point. El passing point es si queremos que nuestra superficie pase por un punto concreto. Lo vamos a ver ahora. Vamos a seleccionar este punto como nuestro passing point. Entonces tenemos este contorno cerrado y este punto. Al darle preview, vemos que ahora nuestra superficie se abomba para pasar por ese punto. Y luego desviación es un poco como lo que hemos visto antes. Podemos hacer que las superficies no sean perfectas 100%, sino que presenten una pequeña desviación en su conexión. Entonces eso hace que nos dé más flexibilidad a la hora de crear superficies, ¿no? Entonces ahí es donde se daría. Y eso sería todo para el elemento de Field Surface. Ahora vamos a ver otro comando que es muy importante en CATIA V5, que es el comando multisección. Es este que pueden ver aquí, este de acá. El comando multisección lo que nos hace es una superficie que tiene una serie de secciones determinadas que nosotros le vamos a dar y que se va a lo largo de una curva guía. O sea, nuestra superficie tiene estas secciones y pasa a lo largo de una curva guía. Entonces aquí nosotros le damos las secciones que queremos que tenga esta superficie y aquí le vamos a dar la curva guía. En este caso, por ejemplo, tenemos una superficie que va a tener aquí esta sección. Si cortamos aquí nos da este círculo. Aquí va a tener esta sección, ya el círculo se ha hecho más pequeño. Y aquí va a tener esta sección que es un círculo todavía más pequeño. Entonces vamos seleccionando por secciones y seleccionamos las 3 secciones. Y luego en la guía tenemos que seleccionar la guía. La guía es muy importante que haga intersección con las secciones. Eso es muy importante. Entonces, como vemos, nosotros tenemos esta guía que, si se dan cuenta, pasa por las 3 secciones. Es muy importante que nuestras guías pasen por las secciones que le hemos dado, si no va a dar un error. Entonces seleccionamos la guía. Ahora vamos a darle preview. Entonces vemos que nos da error. El error nos da, ¿por qué? Por el tema de los closing point. Los closing point son unos puntos muy importantes que siempre hay que tener en cuenta en multisección. Son estos puntos que nos aparecen aquí en cada sección, tiene su closing point. Entonces aquí vemos el closing point y todo closing point lleva una flecha asociada. Aquí, si ven, es una flecha tangente hacia la derecha. Si vamos a la otra sección, es una flecha tangente hacia la izquierda. Y si vamos a la otra sección, el closing point tiene una flecha hacia la izquierda. Es un requisito imprescindible cuando se haga una superficie por multisección que los closing point tengan las flechas en la misma dirección. Si no pasa esto, que la sección como que se retuerce y nos da error. Entonces, en este caso, vamos a cambiar la dirección de este closing point. Para cambiar la dirección de este closing point, tenemos que dar clic sobre la flecha. Y ya están todas hacia la izquierda. Entonces, ahora le vamos a dar preview. Y ahora vemos que ya no da error. Entonces, siempre que hagan multisección, tengan en cuenta los closing point y el sentido de sus flechas, ¿no? Como hemos visto, entonces le hemos dado las secciones, 3 secciones y una curva guía, y él nos ha creado una superficie que, si se dan cuenta, pasan por estas secciones y tienen esta curva guía. También podemos darle una espina. Una espina es aquella línea que es perpendicular en todo momento a la sección de la superficie. Entonces, en cualquier sección que hagamos, aquí, sea aquí o sea aquí, esa espina tiene que ser perpendicular a esa sección. En este caso la calcula él por defecto, pero pues sería esta línea o esta curva. Si le damos preview, si se dan cuenta no ha cambiado nada porque él la había calculado por defecto, pero en algunos casos puede ser que queramos que nuestra espina sea diferente a la calculada por la computadora. Entonces se la podemos dar ahí. Entonces recuerden, la espina es la línea o la curva, mejor dicho, que se mantiene siempre perpendicular a toda sección de la superficie. Luego aquí tenemos otros parámetros ya más avanzados, como coupling, relimitation. Esos los vamos a ver o se ven más adelante. Ahora lo importante es que se familiaricen con este comando, que es muy usado en superficies avanzadas, y empiecen a usarlo y a ver cómo pueden ir solucionando los errores que van surgiendo, porque es un comando que se da muchos errores. Entonces siempre, acuérdense,